muy prestigiada presencia y ponencia del doctor Florian Hartleb, quien va a ser, que es nuestro invitado de Alemania y que va a ser presentado por Martin Friedrich, que es el representante para lo que es el programa de Estado de Derecho de la Konrad Adenauer Stiftung aquí en México. Y pues contamos también con la presencia de algunos de los miembros del think tank con el que se coorganiza este panel Sinergia Internacional, y que están presentes tanto de la Fundación Humanismo Político del Senado, que es Salvador Ramírez, y de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que es Raúl Gutiérrez, y también la destacada presencia del embajador don Julio Feisler. Agradecemos también a todos nuestros invitados de las diversas instancias y comunidades que representan. Y para dar inicio a este panel, me permito hacer un comentario que trata de vincular la sesión anterior que tuvimos con la Comisión de América Latina y el Caribe y este think tank Sinergia Internacional, en donde vimos el tema de Venezuela. Hoy también la Organización de Naciones Unidas pide a la comunidad internacional celebrar el derecho a la verdad y la justicia de los pueblos. Y hoy lo que nos convoca es el tema del populismo que impartirá el doctor Hartleb. Quiero, por lo tanto, en este comentario vincular de manera sucinta estos tres elementos desde la perspectiva de la teoría política clásica y moderna. Para iniciar, entonces, la pregunta clave que está en el fondo de esto es la relación entre gobernantes y gobernados. El populismo, que refiere a la noción de pueblo, en la teoría política tiene una doble acepción. Una acepción, por un lado, positiva, y otra acepción, por otro lado, negativa. Desde la perspectiva de la tríada clásica griega que conforman sus principales exponentes, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos da una advertencia preclara sobre la acepción negativa que puede tener el populismo como un antecedente de la perspectiva clásica a esta noción. Ahí podemos ver cómo no es lo mismo filosofía que sofística, no es lo mismo filósofo que sofista, no es lo mismo tampoco politeia, que era la palabra que usaban ellos, que democracia, en esa incipiente manera de entender la democracia, o la noción de república, que no es lo mismo que demagogia. La relación entre gobernantes y gobernados implica, en la perspectiva clásica griega de esta triada, una participación activa de los ciudadanos en el bien común. Pues puede ser que con algunas limitaciones y que ya en la perspectiva clásica, contemporánea, pues pueden verse algunas cosas que ya no están en uso, pero en el trasfondo implica un ejercicio de virtudes públicas, una racionalidad pública que constituyen el esfuerzo común y la relación vinculante entre gobernantes y gobernados para lo que es la constitución del bien de la ciudad. La experiencia fundamental, el hecho histórico fundamental que nos podría dar mucha idea de lo que es esta advertencia sobre la acepción negativa es la confrontación entre Sócrates y los sofistas. Ahí
los gobernantes sofistas se ubica que si bien apelan al pueblo, no apelan al pueblo de una manera legítima, sino que apelan al pueblo para manipularlo, ya que en el fondo solo se aspira y se ejerce lo que podríamos llamar un relativismo pragmático. Esto del relativismo pragmático lo podemos entender muy bien si recordamos la anécdota muy famosa de el sofista y su discípulo que no le quería pagar. Los sofistas se encargaban de enseñarle a los jóvenes con mucha posibilidad de ejercer el poder en el contexto griego, y les decían que ellos les enseñaban a sostener una cosa o la contraria según les conviniera a ellos. Y ese de sostener una cosa o la contraria era con respecto al pueblo. El pueblo griego que los iba a apoyar en un momento o en el otro, aunque sostuvieran exactamente lo contrario. No importaba, porque lo que importaba es que ellos tuvieran éxito, que ellos se llevaran el poder y ellos ejercieran el poder también, pues con todo lo que ello implica, el placer, el dinero, etcétera. Esta anécdota es muy famosa porque dice mucho de esta perspectiva. Cuando un discípulo muy avesado, al final del curso con su maestro sofista, le dijo: bueno, pues hemos llegado al fin y creo que he aprendido. El maestro sofista le dijo: bueno, pues entonces ahora cáete con el dinero, págame. El discípulo le dijo: pues no te pago. Se enoja, se enerva el sofista maestro y le reconviene: tú me tienes que pagar porque en eso quedamos, yo ya te di el curso. Y él le dijo: pues mira, o por una o por otra cosa, pero no te voy a pagar. ¿Por qué? Si tú me enseñaste bien a ser sofista, a ejercer el poder con el arte de manipular a otros para convencerlos de lo que fuera, entonces estoy en capacidad de convencerte de que no te pague. Y si no te logro convencer, pues entonces no me enseñaste bien y tampoco te pago. Como ven, esta perspectiva de ejercicio y de apelar al pueblo es sumamente contradictoria y nos da esta idea negativa de lo que implica apelar al pueblo. Desde la perspectiva moderna, podemos tomar como referencia la reflexión que hace un gran profesor de Cambridge, Quentin Skinner, al abordar la genealogía de la idea de Estado. Esto retoma también de manera clara la relación entre gobernante y gobernados. Quentin Skinner ubica que la noción de Estado se empieza a usar a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, y de manera muy clara en el autor Maquiavelo. Maquiavelo, en su obra pues más importante y famosa, El Príncipe, habla sobre il stato o el estatus de ser príncipe, de ser gobernante. Y viene la gran pregunta: ¿cómo mantener ese estatus o estado de gobernante del cual se derivará el uso común y moderno de hablar sobre el Estado, al conjunto de la relación entre el gobernante y el gobernado? Pues la respuesta que da Maquiavelo en este clásico y famoso libro de cómo mantener el estatus de príncipe, dice: dándole seguridad al cuerpo político que preside el príncipe,
dándole salud a ese cuerpo del cual él es cabeza. En otros lados recomienda cómo evitar que te corten la cabeza siendo príncipe, y de manera insistente, obviamente apelando a muchas argucias, muchas cuestiones que podrían ser cuestionables desde un punto de vista u otro, pero siempre termina diciendo que es procurando y dando seguridad y salud al cuerpo político al cual preside. Por lo tanto, el primer deber del príncipe es mantener su estatus como príncipe, dándole seguridad y buena salud a su popolo, es decir, a su pueblo. Después vienen muchas discusiones sobre la legitimidad del gobernante en su ejercicio de gobierno. Aquí también está la relación entre gobernante y gobernado. Una de las vertientes que se dan es el absolutismo, en donde el gobierno tiene la suprema potestas. ¿Esto qué implica desde esta perspectiva del absolutismo? Esto implica que el gobernante está absuelto de rendición de cuenta alguna, está absuelto de cualquier elemento vinculante con aquellos a los que gobierna. Por eso es la suprema potestas, es el soberano. Y aquí viene el punto importante: la soberanía desde la perspectiva absolutista radica en el soberano. De ahí vendrá como derivación de esta misma veta el derecho divino de los reyes, sobre todo después de lo que es la Reforma, y su poder se ubica como proveniente de Dios y solo a Él le rendirá cuentas, a nadie más. El gobernante, por lo tanto, es el soberano. Otra de las vertientes que se plantean es precisamente en contra del absolutismo y en contra del regalismo puro. Y ahí hay una veta que retoma a Suárez. Suárez y todo lo que es la escuela de Salamanca dicen, si bien la autoridad desde una perspectiva revelada viene de Dios, la soberanía radica en el pueblo y es a este al que el gobernante primeramente debe responder. La autoridad, por lo tanto, le viene indirectamente de Dios y directamente del pueblo. De ahí que vendrían las justificaciones por la parte jesuítica de lo que es el tiranicidio y en general de lo que es el derecho que tienen los gobernados de exigir y hasta rebelarse a un mal gobernante. Otra veta es precisamente la idea, digamos, moderna, original, de la teoría populista de legitimidad del Estado. Y ahí podemos ubicar, como lo hace Quentin Skinner, en el año 1642, con la propuesta de Henry Parker. Parker enfatiza desde el ámbito anglosajón que la soberanía radica en el pueblo, no en el monarca o el gobernante, y sus desarrollos irán apuntando hacia lo que después va a ser la revolución de independencia de los Estados Unidos de América, que tiene un lema que llama mucho la atención por la vinculación entre gobernante y gobernado. No taxation without representation. No me puedes tú cobrar impuestos si no tengo yo una representación efectiva en una asamblea, la cual puede entonces darle legitimidad a algo como los impuestos. Hobbes
deudor en parte de esto, hace matices y elabora sobre lo que es el gobierno representativo. Y entonces un gobernante es un representante. El pueblo es el que autoriza. El representante es la voz de ese pueblo y en ese acto se unifica en el común acuerdo de respetar una ley de la cual tienen conexión. Y por lo tanto, ese acuerdo, ese vínculo entre gobernantes y gobernados son los que sustentan en la representación al Estado. La legitimidad, por lo tanto, en el absolutismo, radica exclusivamente en si la decisión o la acción tomada o ejercida la hace el gobernante. Como está absuelto y él es en sí mismo la soberanía, pues puede hacer prácticamente lo que se le pegue la gana. En la teoría populista se apela al pueblo y por lo tanto una acción, una decisión serán legítimas si tienen el aval del pueblo a través de sus representantes y para la seguridad y la salud del pueblo. Esta sería una acepción, por lo tanto, positiva de la noción populista, pero resulta que en el ámbito de América Latina, pues tendríamos que tomar las advertencias de la perspectiva clásica y ubicar que los gobiernos pueden ser populistas en una acepción negativa. Y entonces podemos ubicar cómo las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, apelan al pueblo y dicen: yo gobierno para el bien del pueblo, pero terminan subordinando y disminuyendo cualquier otra entidad pública, subordinándolo todo a quien se dice la encarnación misma del pueblo. Y entonces, conectado con el panel en donde discutimos el tema de Venezuela, podemos ubicar que hay de manera actual, desfasamiento entre la retórica del socialismo bolivariano del siglo XXI, que genera una enormidad de expectativas de mayor honestidad, mayor desarrollo, mayor seguridad, con lo que es los hechos actuales de ese país. Ahí vemos cómo, en la realidad, en los hechos, Venezuela es el país con mayor inflación del mundo. Es el país con mayor porcentaje de crimen per cápita del mundo. Es un país en donde hay una gravísima escasez y desabasto de productos básicos como leche, huevo, pollo y una serie de elementos que son tan necesarios como el papel higiénico. Hay, por lo tanto, una serie de elementos que contrastan de manera muy clara con, al mismo tiempo, ser un país que cuenta con una de las mayores reservas petroleras del mundo y que tiene uno de los mayores ingresos en el mundo por la cuestión de la venta de petróleo. Entonces imagínense contar con una de las mayores reservas y que en tu gobierno has tenido la fortuna de que se eleva el precio del barril
de 10 a más de $100 por barril. Algo en mucho menor medida fue lo que le pasó a López Portillo aquí en México cuando se descubrió Cantarell como reserva, que dijo: ahora nuestro problema es cómo administrar la abundancia. Si a esto le sumamos la gravísima ruptura social que representa la inseguridad que se vive ahí y el quiebre del acuerdo social que mantiene a ese país ya en más de 30 días de protestas diarias, en donde se concibe que hay una mitad mayoritaria y que se usa la justicia de manera evidentemente parcial, en donde los procesos no respetan ni las normas mismas de ese país, tenemos un contraste muy fuerte, porque ahí también se apela al pueblo. Ahí también se dice que la encarnación misma del pueblo son sus gobernantes, con un matiz que ya es abiertamente teológico o religioso. Porque, en palabras del actual gobernante de ahí, se identifica, y lo estoy diciendo citando, a Hugo Chávez con Jesucristo mismo redentor de los pueblos de América Latina, y que habla a el gobernante actual pues como casi una divinidad, ya que el Espíritu Santo es un ave que habla al pueblo de Dios, pues aquí es un pajarito que habla a Maduro. Entonces, para concluir, tenemos en esta breve reflexión que desde la perspectiva de una reflexión de teoría política clásica y moderna, en donde la relación gobernante-gobernado puede adquirir una connotación positiva o negativa, vemos cómo en el caso de Venezuela hay una acepción más bien negativa de populismo que se acerca de manera muy clara a el absolutismo, y que, ubicando que el día de hoy la ONU nos pide celebrar el derecho a la verdad y la justicia de los pueblos, sería conveniente seguir reflexionando sobre los elementos que en ese país se podrían pedir para el acceso a la verdad y a la justicia en ese importante país hermano. Con esto yo culmino mi comentario y quiero darle la palabra a la senadora Pilar Ortega Martínez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y quien es la anfitriona y preside este panel. Por favor, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, de manera especial al maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional México. Aprovecho también para darle la bienvenida al Senado de la República y, felicitarle por esta exposición que ha hecho sobre estas ideas en torno a el populismo, un problema que nos atañe a nuestra región y que sobre el cual versa este interesante foro. A continuación le doy la palabra al doctor Stefan Jost, representante de la Konrad Adenauer Stiftung, para presentar al invitado especial de este día.
Estimada senadora, muchísimas gracias. Mi nombre es Martín Friede, coordinador de proyectos, y estoy aquí en nombre del doctor Stefan Jost, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Les mando a todos un muy cordial saludo de su parte, y también quiero expresarles su gran agradecimiento para esa oportunidad de poder estar aquí con ustedes y con el doctor Hartlieb. Nuestras gracias van especialmente a la anfitriona, la senadora Mariana Gómez del Campo Huerza, a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, muchísimas gracias, al doctor Rodrigo Iván Cortés Jiménez, aquí presente en su función de director de del think tank Sinergia Internacional, y especialmente al doctor Hartlieb también, que es el coordinador de análisis político y de investigación acerca de partidos políticos en la sede de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, que es la sede global desde donde se organizan proyectos de investigación en más de 120 países del mundo. Estamos muy agradecidos contar con su valiosa presencia aquí en México, también la Oficina México de la Fundación Konrad Adenauer. Es muy alegre contar con él, y me permito revisar muy brevemente su reseña, su currículum vitae, para que sepamos un poco el trasfondo de sus extraordinarios estudios y de su carrera profesional, para poder ubicar muy bien en este contexto después su presentación. Me permito leer el resumen en inglés. Philosophical Dr. Florian Hartlieb was born in Passau, Bavaria, Germany, and obtained the degree Doctor of Philosophy in May 2004 with excellent grades. For his thesis, calificación de excelente por su tesis, Populismo, Izquierda y Derecha, dos fenómenos en el sistema partidista alemán, un análisis basado en el partido el partido de izquierda en Alemania, el PDS. En su carrera académica, los siguientes logros destacan: en enero de 2003 se graduó de la Universidad de Passau, Basilea, después de solo 7 semestres con un Magister Artium, que es como una maestría en estudios de política, derecho y psicología. Desde abril de 2000 hasta enero de 2003 fue becario para la Fundación Konrad Adenauer para periodistas, y desarrolló varios estudios en ciencias políticas con la Universidad de Eastern Illinois en los Estados Unidos, de mayo de 99 a agosto de 99. En su experiencia profesional, destaca que desde noviembre de 2013 el Dr. Hartlieb ha ocupado el cargo de coordinador de política partidaria y análisis de política en la Fundación Konrad Adenauer, en la sede global de la Fundación en Alemania. Desde junio de 2012, además, ha ocupado un cargo de asociado de investigación o investigador asociado en el Centro de Estudios Europeos en Bruselas, que es el think tank del Partido Popular Europeo. Desde 2012 ha estado impartiendo conferencias en la Universidad de Bonn, en Alemania, y también en la Universidad de Política en Múnich y la Universidad Católica de Eichstätt. Desde febrero de 2011 ha llevado a cabo sesiones de coaching, de asesoría en la Academia para la Formación de Políticos Jóvenes en Europa, recién establecida, los estudiantes democráticos europeos, que hasta el momento se ha celebrado en la ciudad de Budapest. Entre sus publicaciones, que en total son 60 contribuciones a libros, revistas, 6 folletos, cuadernillos, y también es el coautor de 3 libros de texto, quisiera simplemente destacar
las más recientes. Publicó, por ejemplo, junto con Carsten Gravel, un libro que dice Europa, no gracias, con signo de interrogación, un estudio sobre los partidos populistas y de derecha en Europa, publicado junto con la Fundación Konrad Adenauer y el Centro para Estudios Europeos. También publicó en el año 2013, exponiendo a los demagogos, partidos populistas y de derecha en Europa y partidos populistas de derecha en Europa, junto con el Centro de Estudios Europeos de Bruselas, en 2011. En 2011 también se publicó el siguiente libro, Una espina en el costado de las élites europeas, el nuevo escepticismo europeo, con el Centro para Estudios Europeos. Muchas gracias una vez más, doctor Hartlieb. Estamos muy honrados de tenerle con nosotros. Gracias a la senadora, muy honrados también con su presencia. Y la Fundación Konrad Adenauer en México espera que tengamos una reunión muy productiva. Y realmente queremos motivarles a ustedes después de la presentación, a que exhortarles a que hagan preguntas de interés para el grupo. Tenemos un especialista muy connotado aquí. Por favor, aprovechen ustedes esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. I want to say thanks. Les quiero decir gracias por esta amable invitación. Quisiera agradecer a la senadora Martínez en nombre del Senado aquí, pero también quisiera agradecer al Think Tank Sinergia Internacional y a la Fundación Konrad Adenauer aquí en México por este debate. Gracias por la introducción, lo presentó usted muy bien. Reflexionó sobre algunos temas que ahora están en la parte más alta, no solo porque usted acaba de describir, sino también los desarrollos, acontecimientos recientes en Venezuela. Es una discusión acerca del chavismo y las consecuencias. Es una continuación que va hacia el segundo peronismo o no, o si pronto va a terminar, pero también nos estamos refiriendo a la pregunta acerca de las próximas elecciones en mayo de 2014, porque en la esfera europea nos preocupa mucho el surgimiento del llamado populismo de derecha. Es una de las principales diferencias a la situación en América Latina, que el populismo en Europa, especialmente el populismo de derecha, que significa, y esta es una de las diferencias fundamentales entre el populismo en América Latina y el populismo en Europa, es que el populismo en América Latina predominantemente está ligado a las ideas antiguas del socialismo, es más de izquierda. Está basado en la idea de que hay que incluir al pueblo, sobre todo a las minorías, la gente que no está involucrada en la política, todos los temas de distribución y los asuntos sociales. El populismo en Europa, sobre todo la política, es principalmente una política de exclusión. Utilizar algunos estereotipos en contra de la gente, sobre todo minorías y sobre todo los inmigrantes. Entonces, todo el tema de la migración y la inmigración es una pregunta fundamental que estamos debatiendo en Europa desde el 11 de septiembre de 2011, con los ataques terroristas y el nuevo temor del Islam. Y sobre todo la pregunta es si la gente que practica el Islam se puede integrar al contexto europeo o no, y si deberíamos proteger a nuestras propias sociedades. Eso es lo primero. Ese es el primer factor decisivo que estamos debatiendo. El siguiente punto decisivo es que la gente tiene miedo a la Unión Europea. Tiene que ver con la eurocrisis y la pregunta en torno a la estabilidad de la moneda europea, pero también tiene mucho que ver con cuánta Europa queremos. ¿Queremos tener una Estados Unidos europeos o necesitamos proteger nuestros estados nacionales contra los burócratas de Bruselas? Esta, de hecho, es la lógica bajo la cual los partidos populistas recientemente han estado lanzando sus campañas en Europa, con la pregunta de eslogans
lemas, como hay un cuadernillo que acaba de publicar recientemente, Europa, no gracias. Sin embargo, la Unión Europea, siempre que se involucra en la Unión Europea tenemos un problema. A lo mejor deberíamos regresar a nuestras monedas nacionales. Con estos eslogans dirigidos al temor de la gente, los partidos populistas de derecha han logrado cosechar éxitos en las recientes elecciones nacionales y debido al hecho de que las elecciones en Europa en mayo próximo son elecciones que por segunda prioridad, estas elecciones no son muy populares, únicamente han tenido un 30-40% de participación y no hay mucho debate en torno a este tema. Es muy probable que haya más votos de protesta contra las élites políticas tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, estos acontecimientos se consideran no solo en Europa, sino incluso fuera de las fronteras europeas. Los economistas, el Economist publicó un artículo titulado "Los nuevos Tea Parties europeos", y también algunos comentaristas del Financial Times se han referido a este tema diciendo que estos acontecimientos son sumamente desfavorables, son muy negativos en Europa. Antes que nada quisiera hablar acerca de este fenómeno del populismo, y para ello quisiera decir que en el contexto global, y esto es lo que mencionó usted anteriormente, señor doctor Cortés, este es un fenómeno que no es fácil de puntualizar, porque es un fenómeno contradictorio, con tantos antagonismos, y quisiera puntualizar algunos de estos antagonismos. Algunas ligas entre el populismo en Europa y el populismo en América Latina son definitivamente que el populismo es una técnica, un tipo de técnica política, es un estilo de política que va dirigido al pueblo. La lógica del populismo es que los políticos están diciendo, sabemos qué es lo que el pueblo piensa y le llevamos la política al pueblo. Esta, de hecho, es una contradicción, porque lo que hemos aprendido acerca de la teoría política, la teoría del pluralismo, es que tenemos diferentes ideas y que, por lo tanto, hay un debate en torno a estas ideas, y después de esto se llega a un punto medio. Los populistas, el líder populista dice, yo sé lo que piensa el pueblo y yo voy a llevar estas ideas políticas a los políticos, que hay, como si hubiera un deseo en común de todo el pueblo, sobre todo el pueblo, la gente ordinaria. Es el tipo de estrategia manipuladora de los populistas, por un lado. Por otra parte, por supuesto, también está lo que habíamos señalado anteriormente. Este también es un punto básico, fundamental en la política. El populismo, por su origen, significa tratar con el pueblo, escuchar al pueblo, y esto es básicamente lo que todos los políticos deberían hacer, escuchar a la gente. Por eso es tan difícil decir que el populismo es simplemente una parte natural de la democracia, o el populismo es el primer paso hacia la transformación de la democracia en un autoritarismo, como decía usted, el absolutismo o incluso un régimen dictatorial. Esta es una pregunta legítima acerca de todos estos temas. La diferencia que hemos señalado entre Europa y América Latina es que en Europa el populismo está basado en una política de exclusión. Ahí están diciendo, la gente, el pueblo del Islam no forma parte de nuestra sociedad. En Europa Oriental Central están diciendo que los gitanos, que aún no se han integrado, que tienen índices de desempleo de 80%, no forman parte de las sociedades. Por lo tanto, tenemos que proteger a nuestro propio pueblo. Esta es una de las razones para el fenómeno del populismo en Europa. No solo está afincado en lo llamado los perdedores de la modernización. Siempre hemos dicho en el último decenio que después de los grandes procesos de modernización, si una sociedad está cambiando tanto como se habla ahora de la globalización, el populismo es una especie de fenómeno postmoderno, es una
un fenómeno natural que tiene que ver con los procesos de la modernización. Sin embargo, y esto es para mí muy interesante, que el sustento para el populismo también proviene de la clase media, especialmente en los países ricos. Hay movimientos muy fuertes de populismo. Estoy hablando de Suiza, estoy hablando de Escandinavia, de hecho, países en los cuales el pueblo, la gente no tiene muchos inmigrantes, donde la gente tiene una especie de estado benefactor. Pero esta gente está aquí para perder este tipo de bienestar y de apoyo social, y sería muy fácil en el contexto europeo decir que el populismo es simplemente un fenómeno de la modernización, o los procesos de modernización, y de los procesos de la modernización automáticamente están abiertos a los populistas. Esta es una diferencia a América Latina, en donde el populismo tiene mucho que ver con la cuestión social, la cuestión de la distribución. Otro tema común entre el populismo en Europa y el populismo en América Latina es la dimensión personal, lo que llamamos el caudillo. Es muy importante que el populismo en América Latina es, en la mayoría de los casos, un populismo que viene de arriba. Los moralistas tratan de combinarlo también con otro tipo de movimientos, pero en general el populismo es un populismo que viene de arriba. Y esto es sobre todo el caso en Europa, en donde los partidos populistas tienen un líder fuerte, muy carismático, en Francia, en los Países Bajos, en Austria, y de hecho este líder está diciendo: yo sé lo que el pueblo quiere. Incluso en el caso de los Países Bajos, tenemos un partido populista, un partido político que tiene un solo miembro, es un líder populista. Es un modelo completamente nuevo de política partidaria. En Europa siempre pensamos que los partidos políticos son partidos formados por miembros, partidos de afiliación, y que los partidos políticos tienen que convertirse en movimientos que necesitan delegados, representantes, diferentes niveles, partidos internos. Y después este señor, que es el único miembro de su partido político, y está tratando de encontrar gente que pueda ganar por el Parlamento. Esto es un acontecimiento muy nuevo. Y esto es una característica básica que se encuentra en el populismo de Europa y el de Latinoamérica. Y otro que es política de simplificación, la dimensión personal, la relación especial con los medios de comunicación. Así que el líder populista requiere de atención, requiere de los medios, y en Europa hay una conexión especial entre el populista y los medios escandalosos. Ambos están basados en la política de la simplificación, incrementando el temor a los migrantes, y en América Latina tiene mucho que ver con que el líder populista habla durante horas largas en televisión. Así que es una relación bastante especial entre el líder y los medios de comunicación. En términos generales, el populismo tiene que ver con un antagonismo que no queda tan claro cuando se trata de traer al populismo a cierto punto. Yo digo que el populismo es un fenómeno antagonista más allá de la ideología clásica. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha. En el contexto de América Latina, más de izquierda, más de derecha en Europa, la gente que se une contra los líderes y se basa en la política de simplificación y movilización. Y tiene también que ver con una idea de lo que se llama nostalgia, patriotismo, el ayer, el pasado, el estilo de vida, que la política debe estar cerca del pueblo, que no se trata nada más de tomar poses, sino que se debe integrar en la política las emociones, etcétera. Así que los populistas están diciendo: nosotros apelamos al corazón, a las emociones. Usan símbolos especiales, particularmente en el contexto Latinoamérica, y dicen: estamos en contra de los funcionarios públicos, sabemos qué quiere la gente, y en algunos casos hasta tienen razón cuando dicen, por ejemplo, que en Europa no es nada más un problema de gestión política o de economía
economía, sino que tiene que ver con el tema real, de fondo, de cómo será la Unión Europea en el año 2030, 2040. ¿Es nada más una unión económica? Estas son las preguntas que surgen, y los populistas tienen éxito en algunos casos porque simplemente están formulando las preguntas correctas, pero no tienen las respuestas correctas. Pero vale la pena decir que los populistas confían en el movimiento negativo, aún con algunas funciones positivas, particularmente donde están incorporando temas serios, severos en la política y la influencia que tienen en el discurso político. Y en este aspecto, después del tema prohibido, tabú, que tenemos en Europa, que es el de migración, la idea de una sociedad multicultural, particularmente la bancada de izquierda en Europa, que trata de abarcar este tema, y el tema de la sociedad multicultural presenta ciertos problemas que son visibles, y es por eso que el tema de la migración y de los inmigrantes tiene que ser discutido, particularmente ahora en aras de la política del futuro. Y estamos lejos todavía de traer integración en Europa a la gente. La gente en Europa no confía en las instituciones políticas a nivel Europa. No saben qué hace la Comisión, tienen temor de que quieren dominar todo, quieren decir de qué forma tiene que ser el plátano, en todo se meten. Estos son ejemplos nada más. Y es por eso que la Unión Europea es atacada por parte de los populistas. Y lo que digo yo es que el populismo tiene que ver con los líderes políticos. Y no es en todos los casos, no se aplica en todos los casos, porque hay algunos nuevos movimientos de fondo, de raíz, indignatos en España. Tenemos el movimiento Occupy, que se basó en el lema "somos el 99% contra el 1%". Ese era su lema: somos la gente común y corriente en contra del capitalismo, y este es un eslogan populista, obviamente. Y la lógica del populismo es: yo sé quién es el pueblo y qué quieren, y tiene que haber algún tipo de enemigo. Entonces resultó ser en el movimiento Occupy el eslogan perfecto: 99% contra el 1%. Debido al hecho que en Europa los partidos políticos pierden sus miembros desde los años 80. Los partidos principales han perdido 20% de sus miembros, y debido a que hay tanta volatilidad en Europa, tenemos la tendencia en Europa de que no hay una lealtad real hacia el partido. Entonces votan decidiendo espontáneamente a qué partido le van a dar su voto. Y el viejo modelo de lealtad y membresía de antaño, el modelo de los 60s y 70s, se acabó. Y esto, ahora tenemos un nuevo proyecto de partido político en Europa. Por esto, incluso había uno de parte de los jóvenes que dijeron: queremos abrir todo, no necesitamos liderazgo, queremos hacer todo vía internet, vía los medios sociales, queremos comunicar. Este modelo fracasó porque fue demasiada comunicación, la comunicación política. Pero hay otros modelos políticos en Europa, particularmente los empresarios que han entrado a la política en los años 90, Berlusconi en Italia, otros ejemplos, empresarios, gente que estaba fuera de la esfera de política, no el político típico de partido, gente que son
son externos, no pertenecen a la clase política y con mucho dinero pueden entrar en la política y han arrancado una especie de partido político. Están diciendo, este no es un partido, es un movimiento político. No necesitamos nada claro, nada más un proyecto claro, solamente algunos puntos, algo puntual. A lo mejor es el futuro de las democracias, que no se entre a detalle, pero simplemente 5, 6, 7 eslogans, y con estos eslogans te diriges al pueblo. La pregunta básica resulta ser, entonces, ahora para las elecciones europeas, los partidos políticos tienen eslogans de 80, 100 páginas de cómo van a resolver gobernanza, economía, todo. Lamentablemente, el apoyo se le da más a los populistas, como recibe suficiente pago, eslogans, lemas así, porque en Europa tenemos algunos países ricos, Escandinavia, Finlandia, Alemania, y que tienen que dar créditos a países como en crisis, como Grecia y Portugal. Había un partido populista en Finlandia y dicen, ¿por qué los finlandeses deben pagar por Portugal o por Grecia? Y es por eso que la gente votó por ese partido, porque tenían ese eslogan. Llegaban de 0% a 20% nada más con ese eslogan. ¿Por qué pagar nosotros por Grecia y Portugal? Así que, pese al hecho que los populistas llegaron para quedarse en la política, seguimos distantes de la situación en América Latina, en el sentido de que el populismo en Europa, en la mayoría de los casos, son de oposición. Solamente tenemos un par de ejemplos en Europa de que el populismo esté en poder, así que no podemos realmente decir a ciencia cierta qué pasaría si los populistas toman la administración o la responsabilidad de gobierno. Y esto tiene que ver con el hecho de que en Europa tenemos un sistema diferente al de Estados Unidos. Tenemos sistemas parlamentarios, tenemos gobiernos de coalición, y esto es la razón porque en la mayoría de los casos los partidos populistas son de oposición o apoyan al gobierno indirectamente, o los partidos populistas son socios, aliados. No puedo realmente contestar qué pasaría si el partido populista gana el poder. Ciertamente los movimientos populistas no tienen respeto para el viejo modelo político y tampoco tienen respeto en muchos casos para con sus instituciones. Este es el peligro del populismo, y yo diría que el populismo no conduce automáticamente a la verdad. El peligro del populismo es que el populismo no respeta el modelo de democracia representativa. En Europa, en muchos países, el éxito del populismo versus los sistemas políticos se basan en consenso. El movimiento populista ataca el modelo de democracia, que es por consenso. Están diciendo, no, ya no queremos armonía, queremos ser los que rompan con el tabú. Y este es un desarrollo muy serio, grave, en el sentido de que la pregunta surge, si nosotros volvemos a la teoría política, ¿cuál es la alternativa a la representatividad democrática? ¿Es democracia directa? No, creo que no, porque eso conduce a la manipulación y tiene que ver también con el dinero, con intereses muy fuertes versus intereses de poca fuerza. Hace unas semanas hubo un referéndum contra migrantes en Suiza, y parte del referéndum decía que había 52% de las personas votaron en contra de la migración. Ese 52%, los votantes era de 30%. Ahora tienen que presentar legislación muy fuerte y estricta en contra de la migración, que no están de acuerdo, en armonía con el nivel europeo. Así que pueden ver el peligro si traen estos temas al pueblo, que puede conducir a consecuencias negativas. En muchos casos, estos modelos o cuando reclaman la democracia directa, conduce a un
modelo de autoritario. Y ahora creo que en cuanto a la democracia, el populismo lo está atacando. Yo podría decir que el populismo es un fenómeno que es una cruza de un estilo especial de comunicación, no es tanto una ideología. Los populistas son oportunistas, pragmáticos, no se basan tanto en ideología, pueden cambiar de canal, de tema. Por ejemplo, los populistas quieren obtener votos de los socialistas, entonces dicen, nosotros somos el partido de los trabajadores, de los pequeños, de los pobres. Entonces cambiaron la agenda hacia el proteccionismo. Y luego llegaron a atacar a los trabajadores. Y entonces, por eso digo que el ser de derecha o de izquierda se trata más que de simplemente política, es un estilo pragmático de política posmoderno. Tomemos de aquí, tomemos de allá. Ayer la campaña fue contra migración, hoy la campaña va a ser con el escepticismo euro. Así que son partidos pragmáticos. Y aquí yace el peligro del populismo en la política moderna. Agradezco en sobremanera su fina atención. Muchísimas gracias al doctor Florian Hartleb, coordinador de política partidaria y análisis de políticas de la Fundación Konrad Adenauer, Alemania. Pasaríamos entonces a una ronda de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta. Bien, a mí me gustaría formularle al doctor Phil Florian Hartleb las siguientes preguntas. ¿Cuál consideraría usted que es el antídoto para evitar que esos populismos se conviertan en regímenes totalitarios o dictatoriales? Vuelvo a repetir la pregunta, perdón. Muy amable. Sí, gracias. No hay cuidado. Doctor, ¿cuál consideraría que serían los antídotos para que esos populismos no se conviertan en regímenes totalitarios o dictatoriales? Tanto en materia de lo que nos señalaba en Europa como en América Latina. Y de manera particular, por lo que atañe a nuestra región, bien señalaba hace un momento que en Europa han tenido pocos casos de partidos populistas que lleguen al poder, a diferencia de América Latina. Entonces, ¿cómo evitar que esto finalmente suceda? ¿Y cuál es su opinión acerca de el surgimiento de líderes populistas en América Latina? ¿Y cuál es su percepción sobre si algunos gobiernos de nuestra región tienen ya esa característica? Sí, adelante, gracias. Please answer. Gracias. En realidad, ¿cómo evitar una nueva era totalitaria? Tiene que ver con aprender del pasado. Yo vengo de Alemania. Y es por eso que tuvimos que superar dos regímenes totalitarios, el socialismo nacional y luego en la parte oriental el comunismo. Al principio era una maquinaria estalinista con fuerza y poder viniendo de Moscú. Así que teníamos un término, Vergangenheitsbewältigung en alemán, que significa
que tenemos que trabajar con una construcción real de un buen, sólido sistema político, con la separación de los poderes y con la protección de la Constitución. Pero hay otra cosa, tal vez más importante, la sociedad civil misma. Necesitamos un movimiento de base en la sociedad civil. Y los populistas en algunos aspectos en América Latina, al ver la historia, no fueron tan malos en la idea de integrar a personas que estaban excluidas. Así que la situación en América Latina es muy compleja para mí, que lo veo desde afuera, y es diferente, difiere de país a país. Si habremos de ver Argentina, por ejemplo, hay una larga tradición del peronismo. Y esto lo discutí hace unos días en una conferencia. Se puede decir que esta especie de caudillo conlleva ciertos peligros en los sistemas políticos. Pero la pregunta es muy sencilla también: ¿cuál es la alternativa? Y esta alternativa tiene que ver con responsabilidad de todos los políticos para integrar el mayor número de personas posibles y mejorar el desarrollo económico y social. Y lo que hemos visto en años recientes es que la crisis económica es una crisis global, y eso significa que será muy difícil para un Estado nacional encontrar las medidas perfectas para evitar entrar en crisis económica. En Europa, para evitar el populismo en el poder, tiene que ver con los partidos políticos más fuertes. Tienen que evitar el temor de la gente hacia migración o hacia el temor hacia la Unión Europea. No se puede nada más hablar de la gente que está votando para esos partidos políticos. Lamentablemente, tengo la opinión en ciertos aspectos de que la política se vuelve más y más compleja en estos temas, y que no queda claro en Europa cuál es la responsabilidad y la rendición de cuentas a la que se somete el Estado Nacional desde la Unión Europea. No queda claro ni siquiera para los expertos políticos. La política es cambiante, y les voy a dar un ejemplo. Después del desastre de Fukushima, en un par de días cambiamos nuestra política energética totalmente. Hemos decidido abolir las plantas nucleares, y en unos años más lo vamos a hacer. Así que los partidos centrales han cambiado, dado Fukushima y el temor en Alemania, después del segundo Chernóbil, tener una política energética, pero no sabemos si hay unas fuentes alternativas. Ahora, en Francia y otros países europeos, o Belarus y otros, están construyendo plantas nucleares ahora mismo. Es un desarrollo que se está dando muy extraño, y la diferencia de que lo que es fácil para la gente distinguir si es de derecha o de izquierda ya no es tan fácil distinguir en Europa. Los partidos centrales de derecha en Europa ahora están abiertos a la tolerancia homosexual, al matrimonio homosexual, el voto para la mujer en política y negocios, y
ahora la distinción tradicional de familia, de catolicismo y de izquierda, todos estos temas culturales surgen y ya no hay una distinción, una diferencia clara. Y mi temor es que debido a la diferencia que se pudiera marcar, o más bien debido al hecho de que ya no es válido en la política estas diferencias, queda un espacio abierto para el populismo. Dicen, somos los que venimos de afuera, inyectamos nuevo vigor a la política, estamos tomando del consenso, pero creo que los partidos políticos todavía tienen que demostrar en la competencia política cuáles son los valores básicos de la ideología política de los partidos, más allá de los modelos clásicos. Pero los que se basan nada más, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ayer estábamos hablando de la primavera árabe, del desarrollo entre Ucrania y Rusia, mañana surge otro tema más. No es suficiente, necesitamos más. Y esto también será la responsabilidad de los líderes en la Unión Europea para demostrar que no es nada más un modelo tecnocrático, tiene que ser más que eso, porque de no ser así, el euroescepticismo crecerá más y más. Muchísimas gracias, doctor Florian Hartleb, por sus comentarios a estas preguntas. Quisiera preguntar a nuestros panelistas si quisieran hacer alguna intervención final en este panel. Senador, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos tiempo, un poquito de tiempo. Poquito. Poquito. Te hago una pregunta rápida. Sí, adelante. Doctor Hartleb, muchas gracias por sus comentarios y su información tan puntual. Quiero preguntarle sobre la experiencia que hay en Europa en torno a las organizaciones ciudadanas como bases para consensos amplios sobre temas fundamentales. Usted nos ha mencionado los efectos del populismo cuando se desboca en temas muy inmediatos, pero me da la impresión de que el populismo de que usted habla no es una expresión de consensos amplios y que el antídoto a los males del populismo que usted menciona está en provocar consensos muy amplios entre diferentes puntos de vista en una sociedad. ¿Cuál es la experiencia europea? ¿Hay otra pregunta más? Sí, yo creo que la podemos formular y compactar para una sola respuesta. Adelante. ¿Le pasamos el micrófono? Gracias. La pregunta que tengo va un poco relacionado con la experiencia que tenemos con el populismo en América Latina, donde la mayoría de los líderes que se asumen populistas tienden a consolidar regímenes que los calificamos como autoritarios. Un debate que existe en América Latina formula esta pregunta: ¿será posible ser populista y al mismo tiempo respetar el orden constitucional democrático? Gracias. También le cedemos la palabra a Raúl Gutiérrez de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que formulará también una pregunta. Y con esto finalizamos.
Sí, muy buenas tardes. Doctor, antes que nada, gracias por su brillante intervención, al igual que a Rodrigo Ibaña, a los demás miembros del panel. Senadora, muchas gracias. Es una pregunta muy concreta. Básicamente ahorita el discurso que se está manejando para, digamos, justificar las acciones de los líderes populistas en América Latina encuentra su base en esta idea del socialismo del siglo XXI. Bajo este entendimiento me gustaría que nos compartiera su opinión respecto a este tema y el papel que el populismo ha jugado para la concepción del mismo. Y otra pregunta, igual solicitarle su amable opinión respecto a la presencia del elemento del pueblo, de la nación, para que se puedan consolidar las ideologías populistas. Porque si bien es cierto que al menos en América Latina, donde se exacerba la figura del líder como una figura mesiánica que puede solucionar los problemas de la población, encuentra muchas veces su apoyo justamente en esta ideología en donde la población lo concibe como un líder que los va a venir prácticamente a salvar, lo que destruye elementos fundamentales como el concepto de la creación ciudadana. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. También le cedemos la palabra a un participante a este foro que quiere formular una pregunta. Adelante. Gracias, senadora. El tema es muy interesante porque se ha retomado la discusión sobre el asunto del populismo. Y ahora que está surgiendo, como mencionaba bien el doctor, que la verdad no había escuchado hace bastantes años el tema y también fundamentado, ¿no? Yo tengo una serie de preguntas, varias, pero porque es un tema que yo también trabajé ahí en los 70s. Y América Latina tiene una gran experiencia en el tema del populismo, fundamentalmente en el siglo pasado. En América Latina se destacan los gobiernos populistas de Lázaro Cárdenas, sobre todo, principalmente, Juan Domingo Perón, como lo mencionó bien el doctor, João Goulart, ¿no?, de Brasil, Alvarado y algunos otros, que fueron experiencias muy exitosas en cuanto al apoyo popular y a las políticas que ellos hicieron en beneficio del pueblo. Habrá diferencias y posiciones ideológicas. Creo que el populismo más bien ahora es una práctica política y no tanto una cuestión de filosofía política. Y quisiera yo hacer muy breve y concretar las preguntas. ¿Qué tanto fue la influencia de los populistas rusos, ¿sí?, en la época de la Revolución Rusa, y el debate que tuvieron para conformar, ¿sí?, la corriente populista en el mundo? Recordemos que el primer estudio que se hizo fue sobre Lázaro Cárdenas y que, bueno, pues estaba muy ligado en el tiempo, ¿no? Y México con y en América Latina fundamentalmente. Entonces, este populismo nuevo que se da y que tiene características propias, primero, tuvo cierta fundamentación con los populistas rusos. Otra, ¿qué tanto se puede considerar que han influido los gobiernos populistas de los años 60 en América Latina con los gobiernos llamados, que yo creo que no son populistas, los actuales, sino que es una cuestión de una nueva teoría una nueva práctica política de gobernar que hay que estudiarlas, que tiene sus características propias? Es innegable que el populismo es una cuestión ligada al caudillismo. O sea, no se puede estudiar el populismo sin la personalidad de un caudillo. Voy a las preguntas ya concretas. En Europa se están iniciando, tengo desconocimiento cómo usted le avanza el populismo en Europa. ¿Qué tanto los populistas de derecha, sí, porque bien se mencionaba hace rato, están ligados o qué tanto pudo haber influido o está influyendo la doctrina nacionalsocialista o fascista en ellos? Porque se mencionaba hace rato que los gobiernos populistas en América Latina fundamentalmente están nutridos o haciéndose al lado de la izquierda. Y
por último, quisiera hablar muy rápido sí, sobre el caso de Venezuela. Si hubiera los datos que dijo el doctor, o sea, las fuentes que mencionó, por qué tiene está esta situación en Venezuela así. Dos, si él mencionó, para el caso de Venezuela, que más de la mitad de la población venezolana está en contra del actual gobierno, ¿por qué no ha actuado esa más de la mitad cuando hay una situación de violencia y que los gobiernos, como ustedes bien lo saben, más que yo, con más de la mitad son muy fáciles de derrocar? Tercero, el caso de Venezuela. ¿Por qué la derecha está dividida? ¿Sí? Capriles le da la mano, saluda al actual mandatario. ¿Y por qué hay una derecha con diferentes posiciones y que, digo, en una lucha, que yo creo que todavía la lucha de clases, aunque ya no la mencionen, pues es determinante para el derrocamiento de un gobierno? Tengo muchas cuestiones más, pero yo creo que con esto, por respeto al tiempo. Gracias. Adelante, le damos la palabra a nuestro invitado para que nos responda de manera conjunta las preguntas que se han formulado en este panel. Adelante, doctor. Thank you. Yeah, thank you for the really Muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Trataré de responderlas. Es un reto complicado también en función de la agenda y debido a la complejidad de estas preguntas, pero voy a hacer un intento. Primero que nada, volviendo al tema de la historia del populismo. El término se remonta al siglo XIX y empezó con dos movimientos. El primero fue el llamado Partido del Pueblo en los Estados Unidos y otro en Rusia. Lenin posteriormente diría que fue algo muy positivo y Lenin dijo que Narodniki, la gente sencilla, era un modelo para él y también para la revolución en Rusia. ¿Cuál es el rasgo que tiene en común ese Narodniki con el populismo actual? Yo veo uno, es que con mucha frecuencia es una división entre la periferia y el centro. Eso es lo que combina a muchos populistas. El mejor ejemplo de esto es los morales, la gente de afuera que no está en las grandes urbes, o por ejemplo en Tailandia, donde muchos populistas no son de la periferia y pelean contra el centro. Tenemos incluso algunos partidos en Europa que están culpando al centro. Ahora tenemos un nuevo tipo de separatismo en algunas regiones que quieren ser independientes. Tenemos a Cataluña en España, tenemos a Escocia y algunas otras. Por lo tanto, este populismo tiene mucho que ver con esta lucha contra el poder, y el poder principalmente, por lo menos en las instituciones políticas anteriores, se encuentra asentado en las grandes ciudades, como aquí. Los populistas llegan de fuera y están tratando de apoderarse de ese poder. Comentaba usted si el populismo es una práctica política o es una filosofía política. Yo creo que es ambas. Entonces creo que ambos argumentos estarían correctos. Es una práctica política, y en el sentido que es pragmático, es oportunista, que tiene un estilo de comunicación propio, que es simbólico. Pero por otro lado, tiene que ver con las ideas que señalaban al principio, las ideas básicas de la legitimidad, la idea básica de esta vinculación entre la clase política y el pueblo. La democracia representativa y mucho más. Y la idea populista de revolver la política al pueblo, ¿no? Para pensar en cómo la gente ordinaria, la gente del pueblo puede expresar sus deseos políticos.
Esa es una idea fundamental de la filosofía política. La pregunta, el asunto de la ideología del populismo, esta es una pregunta muy interesante para el contexto latinoamericano. Toda la tradición del socialismo, del marxismo aquí, y también es interesante cuando vemos la política de Chávez y la idea del socialismo en un país, y también la cuestión de ¿qué pasa con el socialismo en el siglo XXI, después de la caída del comunismo? ¿Qué hay del llamado socialismo internacional? Me parece que esta es una pregunta, un interrogante abierto. En general, me parece que la política se va volviendo cada vez más pragmática, y esto se debe al hecho de que por eso creo que el populismo tendrá un gran futuro. En cuanto a la pregunta sobre el populismo y el orden democrático, los populistas en general son democráticos, en el sentido de que aceptan el deseo de la mayoría y los procedimientos democráticos, pero no respetan el modelo de democracia representativa, y no respetan a las instituciones políticas, y no respetan a las élites políticas en general. Y este es el verdadero peligro del populismo. Y también los populistas que afirman que ellos llegan a depurar la política. Señala usted la corrupción de Chávez. Tuvimos un caso en Austria un caso en donde un populista que durante muchos años fue muy conocido, muy connotado, un ministro en una región en Argentina, después de que murió en un accidente automovilístico por estar ebrio. Algunos populistas llevan una vida extrema. Se reveló a su muerte que había muchos escándalos de corrupción, casos de nepotismo, y de hecho los populistas dicen que quieren llegar a depurar la política, que quieren combatir la corrupción, pero en estos casos, cuando observamos al populista en el poder, hay incluso más nepotismo y más clientelismo. En relación con la pregunta sobre la sociedad civil, yo creo que tiene que haber un consenso en la sociedad civil. Hay consenso, por ejemplo, en Alemania, de ser sensible al extremismo de derecha. En muchos países en Europa existe un consenso de combatir el fascismo, por ejemplo. No tanto contra el comunismo, pero en general existe ese consenso contra estas ideologías de interés. Pero a la luz de la crisis, desafortunadamente, en dos países europeos, en Grecia y en Hungría, los partidos fascistas, los partidos extremistas fascistas llegaron al Parlamento. Y cuando vemos en 1933 en Alemania que los nacionalsocialistas llegaron al poder, ¿por qué? Porque después de la crisis económica global debemos tener mucho cuidado de no olvidar estas ideologías y su pasado totalitario. En general, los acontecimientos en Europa no son tan negativos en lo referente a la tolerancia. Y hubo acontecimientos muy importantes, sobre todo para los derechos de la mujer en los últimos años, con la cuestión de las cuotas en políticas relacionadas con la mujer. Y hay cada vez más tolerancia hacia los homosexuales, por lo menos en las sociedades europeas, y también hacia otras minorías, no tanto todavía en el centro de Europa Oriental, sobre todo en la Polonia católica, por ejemplo, pero en general hay cada vez más tolerancia.
Pero hay algunos temores, sobre todo en el tema de la migración e inmigración, sobre todo a partir del año 2001. Y este es un temor que los políticos, los grandes partidos políticos tienen que atacar, porque de lo contrario es una forma ganadora para los partidos populistas, desafortunadamente. Gracias. Muchísimas gracias una vez más a nuestros panelistas, al maestro Rodrigo Iván Cortés Jiménez, director de Sinergia Internacional, y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Florian Hartleff, coordinador de Política Partidaria y Análisis de Políticas de la Fundación Konrad Adenauer, Alemania. Agradezco también la participación de Martin Friede en representación de la Fundación Konrad Adenauer México. Es para mí un honor participar en este panel a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República, panel que por su naturaleza resulta interesante para tratar de entender y focalizar lo que entraña este concepto, el concepto de populismo, la forma de cómo entendemos el actuar de algunos sistemas políticos o sistemas de gobierno. Para algunos defensores de este concepto lo basan en señalar que el mismo es un sistema enfocado primordialmente en la base social. Se priorizan las decisiones que benefician a un grosor desfavorecido económica y socialmente. Para muchos otros, el populismo no es sino la culminación de medidas populares generadas a través de obras o subsidios, pero poco efectivas para generar crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo. Enrique Krause señala que el populismo es una adulteración de la democracia. Lo que el populista busca, al menos ha sido la experiencia latinoamericana, señala Krause, es establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa no parte del pueblo, sino del líder carismático que define al pueblo como una amalgama social opuesta al no pueblo. El líder es el agente primordial del populismo. No hay populismo sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. Cierro la cita. Mediante el desarrollo de este panel, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe busca abrir las perspectivas de este fenómeno político y social que nos ocupa a todos los involucrados en la realidad política de nuestra región, y es por ello que agradecemos la iniciativa de nuestra compañera, la senadora Mariana Gómez del Campo, por el impulso para conocer más sobre este tema, así como en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y de Sinergia Internacional para el apoyo de estos trabajos que seguro nos han dejado conclusiones importantes e interesantes. Damos por concluido este interesante panel, agradeciendo nueva cuenta la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias.